Así que hoy no vamos a robarle mucho tiempo porque tenemos una actividad para compartir con ellos y conocerlos un poquito más también en el picnic que vamos a tener al finalizar. Pero quiero invitarle a los niños que vayan a la iglesia infantil, Children to Children Church. All Children to Children Church. Thank you for being here, guys. Thank you for your teachers as well. Dios es bueno. ¿Es bueno? Contento de ver a Nidia que está de regreso también por acá después de unas vacaciones. ¿Ya? Dios es fiel, Dios es bueno, lo hemos cantado, lo hemos adorado y estoy seguro que todos nosotros podríamos identificarnos con la experiencia de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Pero hubo un animalito, un perico llamado Chippy, que no pasó por una experiencia similar. Al contrario, Max Lucado en su libro En el ojo de la tormenta cuenta la historia que leyó en un artículo de periódico, la historia de una señora que estaba limpiando su casa con el vacuum cleaner, la aspiradora de polvo, y tenía un pajarito Chippy en una jaula. Y tenía que limpiar la jaula y dijo, lo mejor que puedo hacer para no pasar trabajo es aspirar la jaula con el vacuum cleaner, con la aspiradora, y mete la manguera y empieza a aspirar. Pero en eso le suena el teléfono, deja la manguera, la aspiradora, y en lo que va a buscar el teléfono, la aspiradora se tragó a Chippy. La señora se da cuenta inmediatamente, apaga la aspiradora, abre la bolsa, saca a Chippy todo despeduzado, todo, o desplumado, mejor dicho, todo lleno de polvo, y la señora se da cuenta que está tan lleno de polvo, tan estrujado, tan golpeado, Chippy, que lo agarra corriendo, lo mete debajo de la pila del agua. Cuando lo lava se da cuenta de que está todo mojado, todas las plumas mojadas, y agarra el secador de pelo. Cuenta Max Lucado que el periodista que escribió el artículo unos días después llamó a la señora y le preguntó, ¿cómo está Chippy? Y dijo, Chippy ya no canta más. Ahora se pasa el día entero sentado mirando hacia el vacío, perdido y no se sabe qué cosa. Traumatizado Chippy dejó de cantar. Y la pregunta es, ¿cómo te sentirías tú después de haber sido aspirado, lavado, estrujado y secado de la manera en que Chippy lo fue? Quizás contigo no haya sido exactamente así, pero en algún momento del camino hubo una aspiradora que te succionó. Y puede que te haya pasado lo que a muchos cristianos le pasa, lo que le pasó a Chippy, que perdió su canto, perdió su música, perdió su canción. El Salmo 137, lo voy a invitar a que lo hablen ahí un momentito, es un reflejo de esta realidad. Salmo 137, de que es posible que un cristiano pierda su canción. Y cuando digo que pierda su canción, estoy hablando de todo lo que el cantar representa, el gozo, la alegría, el regocijo. Y en el contexto del Salmo 137, mucho más. El gozo que es el resultado de experimentar el favor divino, de experimentar la presencia de Dios. Ese gozo. Y hoy quiero hablarle de algunas cosas que roban el gozo. De hecho, le voy a hablar especialmente de la única cosa que le puede robar el gozo a un creyente. Hay una sola cosa. Y eso trae como resultado 3 cosas que les voy a mencionar esta mañana, para los que toman notas bien sencillas: la angustia, la añoranza y la afrenta. La angustia de creyentes que han perdido su canto, la añoranza de creyentes que han perdido su canto, su música, y la afrenta de creyentes que han perdido su canto. En el contexto del Salmo 137 nos va a ser muy claro, porque son creyentes en cautividad.
Salmo 137, versos 1 al 4 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantarnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Déjenme hacer un entre paréntesis aquí. Ahora voy a adivinar la edad de muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes recuerdan al grupo musical Los Bonnie M? ¿Alguien recuerda de los 80 Bonnie M? Oye, ¿nadie? Oh, qué cosa más. Por favor, levante la mano, no se me haga. Se lo voy a recordar de esta manera, porque ellos cantaban este salmo: By the rivers of Babylon. Esa canción. There we sat down, there we wept, when we remember Zion. Mariana, ¿qué tú decías? Está bueno el signo, está bueno. ¿Ah? Ok, ya sé que algunos mienten acá cuando se trata de la edad, pero del grupo musical. Junto a los ríos de Babilonia. Este era un pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia, y como resultado de la cautividad habían perdido precisamente eso. Habían perdido el canto, habían perdido el gozo, habían perdido la festividad, habían perdido incluso la alegría. Ahora hay una historia que los lleva hasta este punto, porque Dios ha bendecido a este pueblo, su pueblo escogido. Dios les había sacado de la esclavitud en Egipto y les había guiado, les había dado una tierra de abundancia, una tierra que fluía leche y miel. Les había dado junto con ellos también su ley o sus leyes, y por si fuera poco, Dios, escuche esto, se había dado a sí mismo como el rey y señor de ese pueblo. Él se había entregado y se había designado a sí mismo como el Dios y rey de este pueblo, pero ¿qué hicieron ellos? La historia: ellos contaminaron la tierra, ellos desafiaron la ley, la quebrantaron, ellos negaron al Señor, y como resultado fueron llevados cautivos a Babilonia. Babilonia es un lugar real, pero también es un lugar simbólico. En la Biblia, Babilonia es conocida por lo que su nombre implica, lo que su nombre significa, mejor dicho: confusión. Eso es. Habla del mundo con su vanidad, del mundo con su vileza, pero también del mundo y de sus aflicciones. Babilonia en la Biblia es el contraste opuesto de lo que Jerusalén es. Babilonia es la ciudad infernal, Jerusalén es la ciudad santa. Babilonia era conocida por su confusión, Jerusalén era conocida por sus cantos, Babilonia por su impiedad, Jerusalén era conocida por su santidad y su fidelidad a Dios. Babilonia era conocida por la idolatría, Jerusalén era conocida por su relación con el único y verdadero Dios. Babilonia era conocida por la opresión, por oprimir, por explotar, por conquistar. Jerusalén era conocida por su salvación y por el Dios de su salvación. Así que este pueblo había sido llevado de Jerusalén, la ciudad santa, a la ciudad pagana, impía. Ellos son el pueblo de Dios, pero ahora están viviendo en cautividad en la tierra impía. Y como resultado de ese cautiverio, han perdido su carne. Y alguien dirá: ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Bueno, ¿sabías que como cristiano usted puede también ser llevado cautivo? ¿Sabía que hay muchos cristianos, posiblemente, y espero que no, pero posiblemente algunos aquí entre nosotros, quienes luego de haber invocado al Señor Jesucristo para salvación, todavía arrastran cadenas? El mundo, la carne y el diablo pueden tomarte cautivo. Puedes ser un ciudadano del reino de los cielos, pero en ciertas áreas de la vida estar en Babilonia. Y el problema con eso es que no puedes experimentar el gozo de los cánticos de Jehová en la tierra de cautividad. Conozco a muchos cristianos que son salvos, pero francamente han perdido su canto, porque son precisamente cristianos que están viviendo en el exilio. No están en cadenas como muchos alrededor del mundo, no están en prisión y en cadenas por su
testimonio están en cadena y en prisión por falta de testimonio. Y la Biblia enseña que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, cuando Dios nos perdona y nos recibe como hijos suyos, usted y yo en el momento de la salvación nos convertimos en nuevas criaturas. 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Justo con ello experimentamos la verdadera libertad que Dios trae a nuestras vidas. De hecho, Romanos capítulo 6, verso 18, dice que nosotros fuimos libertados del pecado. Y una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia que sucede como resultado de nuestra salvación es que Dios pone su gozo en nuestros corazones. Y con su gozo, de hecho, el salmista David lo dijo de esta manera en el Salmo 40, puso luego en mi boca cántico nuevo. Dios me sacó del lodo, Dios me sacó de la desesperación, pero cuando me sacó, no me sacó solamente a tierra firme y segura. Al sacarme a tierra firme y segura, cuando me hizo libre, también puso un cántico de alabanza en mi corazón. Alabanza a nuestro Dios. Y dice, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios ha puesto un cántico en nuestras vidas. Pero hay una sola cosa que puede opacar ese canto, que puede anular ese canto, que puede hacer ese canto desaparecer, desvanecerse. Y es una sola cosa, es el pecado, es la desobediencia. El creyente puede encontrarse esclavo todavía, viviendo cautivo del mundo, de la carne y del enemigo. Ahora, habiendo dicho eso, quiero que veamos algunas cosas aquí. Ya se las mencioné al principio en el Salmo 137. Y la primera tiene que ver con la angustia del creyente en cautividad. No hay canto, hay angustia. No hay gozo, hay amargura. Cuando el mundo, la carne y el diablo tienen a los creyentes todavía cautivos, el resultado es miseria en su corazón. Un corazón miserable. Yo siempre digo, una persona que no conoce al Señor Jesucristo está en una triste condición. Pero una persona que le conoce y aún conociéndole, persevera en el pecado, está en una mucho más terrible, para exagerarlo, condición. Los cristianos no estamos hechos para el cautiverio. Nosotros estamos hechos para la libertad. No estamos para vivir en Babilonia. Yo sé que los cubanos, eso es una frase que se usa mucho, está en Babilonia, ¿no? Pero bueno, ni modo. Sino en Jerusalén. El destino de los creyentes es la ciudad santa y todo lo que ellos representan. Es en sentido espiritual, no la ciudad infernal, no el vivir de confusión que es Babilonia. Y por eso es que cuando este pueblo está en Babilonia, ellos se sientan y lloran, porque el pecado y el gozo no pueden compartir el corazón de un creyente, no pueden estar en el corazón de un creyente al mismo tiempo. Y hablamos mucho de gozo y les he hablado anteriormente de eso, pero ¿qué es ese gozo que hace brotar un cántico a Jehová del corazón? Bueno, primero el gozo no es simplemente reírse. Que una persona se ría mucho no necesariamente quiere decir que está gozoso. Yo no me opongo a la risa, al contrario, usted sabe que me gusta bastante. Pero si la risa fuera gozo, entonces podríamos decir que vivimos en un mundo lleno de gozo. Porque la risa no falta en este mundo. Este mundo se ríe aún camino al infierno, se va riendo. Hay un fenómeno emocionalista que se ha metido en muchas iglesias desde hace unas décadas para acá, que le llaman la bendición de Toronto. Una enseñanza que dice que la gente se embriaga del Espíritu Santo de tal manera que comienzan a reírse incontrolablemente y que no pueden parar. Y a eso le llaman un avivamiento, le llaman una bendición. Hay muchas razones por las que eso no es un avivamiento, pero ¿sabe por qué no puede ser un avivamiento? Porque el avivamiento no comienza con risa, comienza con quebrantamiento. Comienza con un corazón quebrantado, arrepentido. El avivamiento resulta en consagración, resulta en santidad y en un gozo profundo que no necesariamente tiene que expresarse con risa. Otros confunden el gozo con la alegría.
Y la verdad es que no estamos alegres todo el tiempo. La alegría es como la superficie del mar, depende de las circunstancias. Si los vientos no están soplando, el mar está calmado, todo está bien, todo está de maravilla, hay alegría, hay felicidad. Pero si de repente los vientos empiezan a soplar con fuerza, las olas a agitarse y a levantarse, entonces ya la cosa cambia. Pero piensen en esto. Hace unos días estuve viendo un video de unas investigaciones que han hecho a las partes más profundas, a lo que han podido llegar del océano. Y una de las cosas que decía el narrador, persona que estaba contando lo que estaba pasando, es que dijo exactamente esto. Esta profundidad tiene una cosa única. Siempre está serena. Es imperturbable. No hay nada que, si lo que está pasando arriba en la superficie a esas profundidades no afecta, no llega, no es afectada por las circunstancias externas. ¿Y sabe qué? Pensaba yo, eso es precisamente el gozo. El gozo es mucho más profundo, no es superficial. Ahora, cuando la alegría y el gozo se encuentran en un mismo corazón, funciona mejor. Es una combinación maravillosa, gozo y alegría. Cuando el gozo está presente, obviamente la alegría es mucho más plena. Pero la profundidad de lo que el gozo es nos dice a nosotros que aún en el dolor y la tristeza, el creyente, el cristiano puede todavía experimentar ese gozo. Otra cosa que vale la pena tener presente es que el gozo del Señor no quita la prueba. El gozo del Señor te ayuda a soportar la prueba. De hecho, Nehemías 8:10 declara: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo siempre permanece. El gozo es mucho más profundo y maravilloso que la alegría. Otros piensan que el éxito es lo que produce gozo. Yo he conocido muchas personas exitosas, al menos como lo define el mundo, que no necesariamente son las más felices. Las personas más ricas no necesariamente son las más felices. Puede ser una persona muy exitosa y aún así estar sumergido en una continua y profunda tristeza y en profunda depresión. Mucha gente piensa que éxito es tener más y que si tuvieran más y alcanzaran más serían más felices. Pero mucha gente exitosa, al menos en términos del mundo, ha descubierto que el gozo no radica en el éxito. Muchas personas que sí están bien económicamente han descubierto que su gozo no está en lo que ellos tienen. Ahora, ¿qué es el verdadero gozo? John Owen, el teólogo puritano, escribió esto y dijo, él lo definió de esta manera: el gozo es el éxtasis de la eternidad en un alma que ha hecho la paz con Dios y está lista para hacer su voluntad. Este tipo de gozo tú no lo encuentras. Este tipo de gozo te encuentra a ti. Por eso el gozo es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Amor, segunda, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La segunda es gozo. Por lo tanto, si alguien carece de gozo, es que el Espíritu Santo le ayude a examinarse el corazón. Es posible que tengas algún grillete, es posible que tengas alguna cadena, es posible que estés detrás de rejas y ni siquiera lo sabes. De hecho, pienso que muchas veces es Dios mismo quien, cuando estamos siendo desobedientes y rebeldes, impide que podamos experimentar gozo. Dios nos ama de tal manera que Él no permite que, siendo desobedientes y rebeldes, experimentemos gozo y satisfacción. De hecho, Jeremías 25:4 dice que Dios envió a sus profetas, que Dios envió a sus predicadores, pero que el pueblo de Dios no quería oír
la amonestación de los profetas ni la corrección. Ellos no obedecieron, no escucharon el llamado de los profetas, de los predicadores al arrepentimiento, a que abandonaran la idolatría. No, nada de eso. Ellos le hicieron caso omiso a Dios. Y como resultado, ahí está el Salmo 137 para probarlo. Como resultado, mira lo que dijo Dios. Dios los hizo llevar a la cautividad. Dijo, y los destruiré, en Jeremías 25, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y en el verso 10 dice, y haré, mire el Salmo 137, acá hay background histórico, ¿no? Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la alegría. La voz de desposado y la voz de desposada, es decir, alegría, el canto de los novios. El ruido de molino y luz de lámpara, el gozo que traía, estamos produciendo, estamos moliendo mucho trigo, esto va a estar buenísimo este año. Ni siquiera la lámpara iba a alumbrar, no hay aceite. Dios dijo, van ustedes a experimentar, yo voy a hacer que desaparezca el gozo que todas estas cosas traen. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice que Dios hizo esto para el bien de ellos, por su bien. Lo que aquel pueblo estaba experimentando era el resultado precisamente de la desobediencia. Y Dios usa incluso a un rey pagano para tomar a aquel pueblo, para amonestarles, para enseñarles que no pueden vivir en pecado, en desobediencia y gozarse plenamente del Señor al mismo tiempo. Así que si alguien está viviendo en esa miseria hoy, si no hay un canto en el corazón, puede haber felicidad en tu vida, puede que estés experimentando éxito en los conceptos del mundo. Puede haber incluso risas, una sonrisa de parqueo de iglesia. Pero si no hay gozo en tu vida, es posible que estés en cautividad. Así que lo primero tiene que ver con la angustia del creyente en cautividad. Lo segundo tiene que ver con la añoranza del creyente en cadenas. Añoranza, en este contexto, añoranza es aquella nostalgia o sentimiento, dice un comentarista, de pena que producía el estar lejos de Sion, que producía el estar privados del acceso a Sion. La condición es triste, la condición es miserable, no pueden experimentar gozo. El verso 1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Están sentados, están llorando, están en cautividad, están en el exilio. El gozo se ha ido y se agrava por el hecho de que ellos recordaban lo que solían ser, lo que vivían en Sion. Estuve escuchando varias veces, no me la he podido aprender si no la cantaba, una canción muy buena que les voy a invitar a que la busquen en YouTube o en lo que usted usa para la música, que se llama Mi Peor Error, de Mariana y Diego. Y dice esta canción, yo creo que se escribió el Salmo 137 porque ustedes no habían escrito esta canción todavía. Si no, ahí estuviera, la gente en Babilonia hubiera cantado, camino las calles, recuerdo que fui, invade mi mente todo lo que cometí, por creer que podría alcanzar mi mejor versión. Me alejé de la fuente, me fui de Sion a otro lugar que puede sanar mi corazón. Muchos errores hice yo en mi ignorancia, pero fue mi peor error huir de su casa. Déjame hacer una pregunta a los muchachos que nos visitan hoy. ¿Su pastor no usa sus canciones para predicar? Bueno, los invito acá, que estamos recibiendo. Pero va con el tema, la realidad, ahí está. Es la añoranza del creyente en cadenas. Viven añorando y reconocen, estamos lejos. En este caso ellos no huyeron por voluntad propia, ellos fueron llevados cautivos, pero en la distancia está ahí. La añoranza está ahí, viven añorando a Sion, el monte santo, donde estaba localizado el templo. Ahí es donde la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo. Allí es donde se hacía la ofrenda para el pecado, donde estaba la purificación del alma, de la limpieza por el pecado. Allí es donde el pueblo se reunía y adoraba y cantaba lo que no pueden cantar en Babilonia.
cantaban un cántico de Jehová. Y todo lo que les quedaba del monte santo y de su gloria era solamente el recuerdo. Todo verdadero cristiano recuerda su Sión. Recuerda cuando conoció al Señor. Recuerda cuando tuvo un encuentro con Él. Recuerda cuando Jesús era real y era dulce y era precioso y era valioso para Él. Todo creyente. Pero si Jesús nunca lo ha sido para ti, real, precioso. Si Jesús no ha sido nunca dulce para ti, si nunca has conocido la gloria de Dios, si nunca has experimentado ese cántico de liberación, si nunca has experimentado el perdón de tus pecados y la carga removida, vivirás en Babilonia y no vas a llorar porque no conoces la diferencia. No sabes. Hay mucha gente que vive en pecado y ni les va, ni les viene, no les importa. ¿Saben por qué? Porque no tienen nada que recordar, no tienen un punto de referencia. Mejor, nunca han estado allí. Personas que la conciencia no les inquieta porque no han conocido la gloria de Sión. Nunca han conocido al Señor, nunca han conocido el gozo indescriptible y lleno de gloria que es tener una relación con Dios. Nunca han conocido la presencia de Dios. La presencia de Dios, el monte de Sión produce frutos dulces, maravillosos, pero ellos no han probado eso. No tienen nada que recordar, simplemente porque, trayéndolo a nuestro tiempo, no han conocido verdaderamente a Jesús. Algunos son como los que el apóstol Juan describe en su primera carta, capítulo 2, verso 19, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nosotros vemos personas así todo el tiempo. Vienen a la iglesia un tiempo, se sientan en la iglesia, van a las aguas del bautismo, cantan canciones. Es como la historia de aquellos tres pastores que se reunieron a conversar, y uno de ellos dijo: tengo un problema serio, la iglesia está llena de murciélagos. Y dijo el otro: yo también tengo ese problema. Dijo uno. Y yo, mira, agarré una escopeta un día y empecé a tirar tiros y llené de hueco el techo de la iglesia, pero ni modo. 3 días después estaban de regreso los murciélagos. Dice el otro: yo puse unas alarmas que emiten unos sonidos que hacen molestarse a los murciélagos y se fueron por 24 horas, pero al otro día, ni modo, ahí estaban ellos haciendo el mismo sonido que la alarma. Y dijo el otro: yo resolví ese problema. Yo tuve la invasión de murciélagos, pero en mi iglesia ya no queda ningún murciélago. ¿Y cómo así? ¿Cómo hiciste? Eso fue fácil. Un día yo llegué solo a la iglesia, estaban todos los murciélagos ahí colgando con la cabeza para abajo. Y yo prediqué un mensaje evangelístico. ¿Quién quiere ser cristiano? Los murciélagos, todos levantaron un ala. Yo oré por ellos. Luego agarré a todos los murciélagos, los metí en el bautisterio, los bauticé a todos. Y luego le di una clase de discipulado, le hablé del diezmo y más nunca he vuelto a la iglesia. ¿No? Lo vemos así, luego se desaparecen y no los ves más. Y muchos lamentablemente se apartan del Señor y viven como si nunca lo hubieran conocido. ¿Saben por qué? Porque no tienen el dulce recuerdo de Sión, nunca fueron salvos. Pueden recordar que estuvieron en la iglesia, pero Dios no fue una realidad para ellos. No tienen memoria de la presencia de Dios en sus vidas, pero hay más. Quizás hay alguien esta mañana para quien Jesucristo fue muy real, muy dulce en algún momento de tu vida. Hubo un tiempo en que el amor de Dios era como un fuego ardiente en tu corazón. Y el cantarle a Dios era algo real en tu corazón. Y ahora todo lo que te queda es el recuerdo. Así se encontraba con el pueblo, llorando porque se acordaba de Sion. Algo pasó que habían perdido el gozo. Quizás no es pecado, quizás no es desobediencia, quizás es porque estás poniendo tu atención en personas, en cosas, en sucesos, en situaciones. Mucha gente pierde el gozo porque se fijan demasiado en los errores de otros cristianos.
en la forma que viven otros que se llaman cristianos, porque están pendientes de lo que otros hacen, de lo que otros dejan de hacer, y mientras tienen su enfoque en esas cosas, no disfrutan la vida cristiana, no disfrutan la vida de la iglesia, el compañerismo cristiano, y mientras están atentos a estas cosas, la canción se apaga, la música se desvanece. Por eso Dios trata con nosotros y trata contigo y se revela a ti y despierta en tu memoria el recuerdo de su dulce presencia, lo maravilloso que es vivir con los ojos puestos en Cristo. Así que si hoy alguien se encuentra en esa condición, el remedio es sencillo, pero poderoso. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Lo primero es la angustia del creyente en cautividad. Lo segundo, la añoranza del creyente en cadenas. Lo tercero es la afrenta, la vergüenza del creyente en Babilonia. La vergüenza, la afrenta, dice, verso 2, sobre los sauces en medio de ellas que oigamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Saben lo que estaban haciendo los que habían llevado cautivos? Se estaban burlando de ellos. Eso es lo que estaban haciendo. Simplemente estaban siendo sarcásticos. Estaban diciendo, bueno, ustedes tienen un Dios poderoso, tan poderoso. ¿Por qué no te protegió ese Dios tan poderoso? ¿Por qué estás aquí? Parece que tu Dios no es tan fuerte como los dioses de Babilonia. Ustedes dicen que son el pueblo de Dios, entonces cántenos esos cánticos que ustedes cantan. Cántenos un cántico de Sión. ¿Y saben lo triste de esto? La afrenta, la vergüenza es que el creyente en cautiverio es motivo de burla. Eso es lo que es. Me hace pensar en la parte de la letra del himno nacional de Cuba, que dice, en cadenas vivir es vivir. ¿Cómo? Estos cubanos, que me le den la ciudadanía americana, por favor. Dice que esta acá, José, can you see? En cadenas vivir es vivir, en afrentas y oprobio sumido. Ahí está, vivir en cadenas, vivir en vergüenza, vivir en oprobio. Un creyente en cautiverio, con ataduras, atado, vive sumido en afrenta y oprobio. En vez de ser un testimonio al mundo, son la burla del mundo. Eso es lo que es. Al mundo le encanta exhibir a los cristianos en Babilonia. Los medios hacen fiesta cuando un creyente, principalmente cuando un creyente, no puedo decirlo de otra manera, de influencia, un líder, vive en cautividad. Y la gente en Babilonia celebra cuando los cristianos no somos diferentes a ellos. Se alegran cuando la iglesia no es diferente al mundo. El enemigo de las almas se empeña y trabaja arduamente para que no haya diferencia, para que no se note diferencia entre la iglesia y el mundo, entre los cristianos y los que no son cristianos, entre los matrimonios cristianos y los que no tienen a Cristo, entre el hogar cristiano, la familia cristiana y aquellos hogares que no tienen a Cristo. Cuando no hay diferencia entre un joven cristiano y uno que no lo es, entre un noviazgo cristiano y uno de quienes no son cristianos, entre cantantes, artistas cristianos y los que no lo son, él se empeña y celebra cuando no hay diferencia, cuando él logra distorsionar eso. Le encanta al mundo que no haya diferencia entre Jerusalén y Babilonia. Le gusta incluso coger nuestras canciones y cantarlas en su contexto, cantarnos un cántico de Sión allá en Babilonia. Y a veces vemos un cantante impío cantando canciones cristianas como si fueran música para entretenimiento. Estoy seguro que los que ministran aquí en la música y estos jóvenes que nos visitaron hoy, bueno, Diego no es tan joven, pero estos jóvenes que están con nosotros hoy, yo estoy completamente seguro que ellos saben que no cantan para entretenimiento, que cantan para la audiencia de uno. Alabado sea su nombre, bendito sea Dios. Babilonia canta nuestras canciones no porque creen en el mensaje de nuestras canciones, ni lo que Dios puede hacer con nuestras canciones, sino porque es un mercado más que explotar, porque es un público más que satisfacer, porque es un público más que quiere ser entretenido, porque al mundo le encanta desdibujar la distinción y quieren que nuestras canciones sean cantadas en Babilonia. El pueblo de Dios debe ser distinto. Me encanta cuando dice, ustedes no son diferentes a nosotros.
Oh, hermano, qué sentencia, qué sentencia. Canten una de las canciones de Sion, es una vergüenza cuando los cristianos pierden aquello que los hace distinguirse, que los hace diferentes. Un cristiano en cautividad está en afrenta y oprobio sumido. Verso 4 dice que es imposible cantar en cautividad. Dice, último versículo en esta porción, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Bueno, no podían cantar, ya dijimos, porque estaban cautivos, porque estaban sumidos en la tristeza, producto de la cautividad. Pero el verso 4 implica algo más y es impresionante. Aún en la cautividad, escuche esto, aún en la cautividad, ellos sabían que el cántico de Jehová no era para entretener al mundo. Ellos lo sabían. De hecho, el comentario bíblico Mundo Hispano dice que sería un sacrilegio cantar las alabanzas a Jehová para entretener y complacer a los adoradores de ídolos. Impresionante que aún en cautividad ellos reconocían la santidad de las cosas que se hacen para Dios. Verso 5 dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Jerusalén, el preferente asunto de mi alegría. Jerusalén por todo lo que representaba la gloria de Dios, el templo, la presencia de Dios. Todas estas cosas, la santidad de Dios. Y está diciendo, si me olvido de Jerusalén, si no me enalteciere a Jerusalén, si se me olvidara que el motivo de mi alegría es precisamente de mi gozo es Jerusalén. En otras palabras, si empiezo a cantar para complacer idiota, iba a decir, ay, perdón, idólatras, para complacer idólatras, bueno, eso también. En otras palabras, empiezo a cantar para complacer idólatras y se me olvida lo más importante. Se me olvida tu gloria. Si pierdo el enfoque y hago lo que hago y no recuerdo todo lo que la santa ciudad representa, si me olvido del Dios que llena el templo con su presencia, si me olvido del Dios que trae sobre la tierra sus bendiciones, si me olvido del Dios que protege, del Dios que guarda, del Dios que es digno de toda gloria, honra y alabanza, dice que pierdan mis manos su destreza, que el arpa no suene más igual y que la lengua se me pegue al paladar, que no vuelva a cantar nunca más en la vida, y si canto, que cante desafinado. Como ese hombre que sale por ahí cantando, que no voy a decir su nombre porque no es digno de mencionarlo de un púlpito. En otras palabras, si me olvido de tu gloria. Iglesia, Efesios capítulo 1, verso 14, nos dice que todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida, por medio del Padre, del Hijo y al darnos el Espíritu Santo, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Para Él, para su gloria. Y Él está diciendo, si me olvido de tu gloria, si me olvido de que existo para tu gloria, es fuerte lo que dice. Es interesante porque muchos de los salmos, incluso este salmo, tiene una parte, la segunda parte del salmo es una imprecación. ¿Sabe lo que es? Es cuando el salmista, y hay muchos salmos imprecatorios, así, que cuando el salmista empieza a desearle a Dios que traiga juicio, y ahí lo que dice después fuertísimo, ¿no? Agarren los niños y los tiren contra las paredes. Que le pase lo peor de lo peor, pero el salmista ahí hace algo para sí mismo. Dice, si a mí se me olvida tu gloria, ¿sabe por qué? Porque cuando se me olvide Jerusalén, cuando se me olvide Sion, cuando se me olvide tu gloria, quiere decir que me estoy poniendo al mismo nivel del mundo, que estoy huyendo, que estoy dejando la razón número uno por la cual yo fui puesto en esta tierra, por la cual tú perdonaste mis pecados, por la cual tú me salvaste y por la cual existo. Me estoy olvidando de lo que el mundo no conoce, de lo que yo un día conocí, pero ahora le estoy dando la espalda, que es vivir para tu gloria. Eso, que mi lengua
se pegue a mi paladar, que mi diestra pierda la destreza. Escuche, creyente, para terminar ya. Dios nos ha dado a nosotros un canto. A cada uno de nosotros se nos ha dado una canción. Y nuestro cántico es un cántico de liberación. El Salmo 32, el salmista dice: con cántico de liberación me rodearás. Ese es el canto que tú y yo tenemos. De hecho, la liberación siempre trae un canto. El canto que tenemos es el canto de un alma que ha experimentado la libertad de Dios, el perdón de los pecados. Por eso no puede cantar en cautividad. Yo te invito esta mañana a que escudriñes tu corazón y mire si hay un cántico en tu corazón, si hay alabanzas a tu Dios. Que es lo primero que pones en la mañana, o que ponemos en la mañana. Que es lo primero que veo en mi teléfono cuando lo enciendo. Y eso es una manera, lo más sencillo de ejemplificarlo. Escudriña tu corazón y mira si hay un cántico en tu corazón, si hay alabanzas a tu Dios. Y la pregunta es sencilla: ¿conoces al Señor Jesucristo? ¿Es Cristo real para ti? ¿Te ha redimido Cristo? El cristiano en cautividad perdió su canto. En lugar del canto lo que tiene es lamento. Ha perdido la música y en lugar de música se ha vestido de miseria. No hay un cántico en sus labios, hay crítica en su boca. Solo hay una cosa que puede quitarte la melodía y el canto de tu vida. Es el pecado. Le digo más: el sufrimiento no puede hacerlo. El sufrimiento no puede robarte el cántico de liberación. Aunque te hayan aspirado, estrujado, secado como a chico, tú puedes cantar a Dios de tu salvación. Aún en el más grande desafío hay un cántico. Solamente tienes que mirar. Ejemplo, la cena, la noche que Jesús estableció la cena, la que conocemos como la última cena, fue la cena del Señor, cuando Él estableció ahí la mesa del Señor y está con sus discípulos. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús? A pocas horas de ir a la muerte, a la cruz. Está hablando de gozo, de eso estaba hablando. Ahí está hablando de gozo. Juan 15 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Está a horas de pasar por la agonía de la cruz. Y dice que cuando terminaron, dicen, y cuando hubieron cantado el himno, cantó. Salieron al monte de los olivos y todo lo que se desencadena después lo lleva hasta la cruz. Cantando camino al monte de los olivos donde iba a ser entregado. Y alguien dirá esta mañana: pastor, pero que usted no conoce. En mi caso no es pecado, pastor, pero hay cáncer en mi cuerpo, hay profundas cargas en mi vida, hay bancarrota en mis finanzas, hay dolor en mi cuerpo, hay carencia en mi casa. Y la Biblia dice: si conoces al Señor Jesucristo, todavía tú puedes cantar un canto de liberación. El dolor, la prueba, no puede quitarte ese canto. La Biblia nos dice que Pablo y Silas incluso cantaban alabanzas cuando estaban en una cárcel profunda en Filipos. La epístola del gozo se llama Filipenses, le llaman la epístola del gozo, escrita desde una prisión. Sus espaldas habían sido azotadas y sin embargo ellos estaban cantando. De hecho, cantaban tanto que Dios envió al ángel terremoto. Fue literalmente, cantaban tan alto, cantaban con tanta devoción a Dios, no siquiera alto, pero con tanta devoción a Dios, que vino un ángel. En otras palabras, fue un concierto que se llevó la casa abajo completo. El gozo del Señor está presente. Es posible que no quite el dolor, que no esté ahí para quitar el dolor, pero está presente para ayudarte a caminar y avanzar a pesar del dolor. Solo hay una cosa que puede robarte el gozo, y es la cautividad, allí donde lloran. Había una melodía robada de un creyente capturado. Pero tengo una maravillosa noticia para usted. El Dios que permitió para su propio bien que su pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia fue el Dios que luego lo sacó de la esclavitud y la cautividad de Babilonia. Y aquí están las noticias maravillosas para usted hoy. Usted puede cantarla. Esta canción incluso se puede cantar, es el canto que vamos a cantar incluso en Tierra Extraña, porque vamos saliendo de Tierra Extraña. ¿Y sabe cuál es esa canción que por la gracia de Dios puedes cantar hoy? Yo
Le voy a dar una que dice: quiero empezar de nuevo hoy y levantarme. Él limpia mi peor error con su sangre. I have hope within my bones. Forgiveness comes. He turns away my worst mistake. Listen, it's not too late. Tengo esperanza dentro de mis huesos. El perdón llega. Él aleja, hace volverse atrás. Mi peor error. No es demasiado tarde. Todavía puedo cantar el cántico. La pregunta es: ¿te ha robado el enemigo tu canción? ¿Lo ha hecho? ¿Te ha ahogado tu melodía por los espinos del pecado o del sufrimiento? ¿Has perdido el gozo de tu salvación? ¿Has perdido tu canto? Hoy es un día para confiar en Él. Es un día para renunciar a todo pecado. Es un día para decirle al Señor: te doy mi corazón una vez más, lo abro a ti. Señor, yo quiero un avivamiento personal en mi vida. Quiero que me devuelvas el gozo. Quiero recuperar el cántico de Jehová. Quiero una canción en mi alma. Quizás hay alguien que nunca ha tenido tal canción porque nunca ha confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Quieres el gozo verdadero y el gozo maravilloso. Entonces, dile a Jesús: ¿cómo te sientes en relación al pecado? Que te arrepientes y que te apartas de Él, que pides perdón y que le entregas a Él tu vida. Quizás hay alguien que se identifique aquí con las palabras: yo soy salvo. Yo lo sé. Y yo sé sin ninguna duda de que si yo muriera hoy, yo iba al cielo de Dios. Yo tengo un cántico en mi corazón, alabanza a mi Dios, la canto con gozo. Podrías levantar tu mano como testimonio y decir: yo tengo ese cántico. Yo tengo ese cántico. Gloria a Dios, dale gracias a Dios. Quizás alguien que dice: pastor, yo sé que soy salvo y que voy camino al cielo, pero francamente he perdido mi canción. He cedido a las presiones del mundo, a las exigencias de la carne, a las demandas incluso de las tentaciones que el mismo enemigo pone. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero te voy a invitar a que examines tu corazón y le digas a Dios: quiero cantar el cántico de arrepentimiento y de una vez por todas salir de la cautividad por el poder de tu Espíritu Santo en mi vida y la sangre de Cristo. Quizás hubo alguien que no pudo levantar la mano: yo sé que soy salvo. Permítame decirle, dígale a Dios: te necesito en mi vida. Reconozco que tengo necesidad. La gracia sublime de Dios está operando todavía hoy. Todavía está la gracia de Dios llamando corazones al arrepentimiento. Todavía la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios continúa poniendo cánticos de liberación y victoria en el corazón de sus hijos. Entrégale a Él tu vida. Confía en Él. Y dile que te ayude para que nunca muera su cántico en tu alma. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? Vamos a cantamos algo más. Gloria a Dios. Aleluya.